Luis Carrasco, buen día, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Usted se lo pensó mucho cuando le propusieron estos encuentros? No, cuando se nos propuso, yo ya estaba completamente convencido de que era para mí, al menos personalmente, una opción. Era algo que quería hacer. ¿Con qué expectativas acude a esa cita? Bueno, solucionar más que nada cuestiones emocionales propias. Se trataba más que nada de eso, de pedir perdón, de sentirme en ese sentido descargado yo también, más que nada eso. ¿Eso llevaba años torturándole a usted? No sé, torturando no sé si es la palabra, pero sí, pesando sí, desde luego. Sí, lleva pues años pensando en esta cuestión, sí. Luis Carrasco decía, no me lo pensé mucho. En el caso de Maixabel Lasa, cuando le cuentan que existe este proyecto de justicia restaurativa, de encuentros, yo le he leído que tardó 2 minutos en decir sí. Sí, fue en una primera reunión que lo organizamos nosotros desde la Dirección de Víctimas, en la que iba a acudir Esther a explicarnos en qué iban a consistir estos encuentros, y yo creo que ese mismo día 3 de las personas que estábamos allí presentes dijimos que nos apuntábamos a la idea de hacer los encuentros. ¿Y de dónde sale ese impulso de decir sí enseguida a reunirse con una de las personas que participó en el asesinato de su marido? Bueno, el que no conoció a Joan Mari, pues igual le parece raro, pero Joan Mari era una persona que hablaba hasta con el mayor enemigo que podía tener, y siempre me lo había inculcado que el hablar es importante, ¿no? El conocer los detalles de las cosas que suceden. Y en ese aspecto me encontré en ese momento con una persona que había solicitado expresamente estar conmigo, una persona que había hecho un recorrido personal de autocrítica de su pasado, de lo que hizo, y como yo también he pensado que todos, incluida yo, nos merecemos una segunda oportunidad, pues quise darle esa segunda oportunidad. Por supuesto que continúan los encuentros, se han reanudado los encuentros con exetarras que están cumpliendo condena en la actualidad, y tanto antes como después del encuentro de Maixabel y Luis se han producido muchos otros encuentros restaurativos entre víctimas de cualquier delito y sus victimarios. Es decir, no pasó por primera vez con ellos, aunque lo suyo tiene un valor extraordinario por la gravedad del delito y bueno, por la implicación personal tanto de Luis como de Maixabel en este camino de reconciliación que ellos iniciaron para toda la sociedad vasca. Pero existían encuentros restaurativos, y existían muchos, y continúan existiendo posteriormente. El trabajo restaurativo se sigue haciendo a diario. Hi ha un paper fonamental, cabdal, en aquestes trobades, que és la feina dels mediadors. Sentim concretament la mediadora o una de les mediadores que va participar en aquesta trobada. Nos debe interpelar a nosotros como sociedad, es decir, si ellos son capaces de mirarse y hablar, ¿cómo la sociedad no somos capaces, ¿no?, de mirar a los que salen, ¿no?, de mirar a los que se equivocan y salen y darles también una segunda oportunidad? Es decir, ¿estamos la sociedad preparados para dar segundas oportunidades? Que el diálogo tiene un potencial de superación de las heridas que desconocemos y que es algo muy potente y muy necesario. Hay 2 conceptos ahí básicos, ¿no? Segunda oportunidad y diálogo. Efectivamente. Es que son precisamente 2 de los ejes de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa no mira al pasado, sino que mira al presente de las personas que han sufrido el delito y de las personas que son responsables del mismo, el presente, y sobre todo mira al futuro. De ahí que el diálogo sea esencial y la mirada al futuro, la reconciliación, el perdón, sea el otro aspecto fundamental de la justicia restaurativa. Maixabel y Luis, en vuestros encuentros, ¿no se habló del pasado o sí se habló del pasado, ¿no? Es decir, ¿cómo
¿Cómo hacéis para pasar del pasado al futuro cuando os encontráis cara a cara? Hombre, del pasado se habla porque yo le pregunto porque le pregunto cosas que en la Audiencia Nacional no me enteré de nada. O sea, quiero decir, en la Audiencia Nacional no le preguntan cosas que a mí me interesaban saber, ¿no? ¿Cómo qué? Pues sobre todo si sabían quién era Juan Mari, que era la clave, ¿no? Y bueno, y muchísimas más cosas que la conversación, que fueron casi 3 horas las que estuvimos hablando, ¿no? Yo creo que estos encuentros son muy importantes porque te ayudan a conocer cosas que la audiencia no te vas a enterar nunca, ¿no? Detalles. Sabe la verdad, mirándole la cara a la persona que tienes delante, ¿no? Y es cuando te das cuenta de la verdad de él, ¿no? De la sinceridad en la que te expone las cosas que sucedieron, ¿no? Que, bueno, volviendo para atrás, yo creo que a mí, al menos personalmente, me ayudaron mucho en, de alguna forma, poder, no comprender, pero entender algo de lo que sucedió, ¿no? Cuando decidieron matar a Juan Mari, ¿no? O cuando recibieron la orden de matarle a Juan Mari. Yo creo que estos encuentros son muy sanadores. Te ayudan a pasar esa página tan difícil de tu vida, ¿no? Porque recuperar la vida no vas a recuperar nunca, pero al menos el conocer la verdad ayuda. Yo creo que no solamente a nosotras, a las víctimas, sino que también a los victimarios les ayuda de alguna forma, porque se sienten de alguna forma útiles a la hora de reparar algo, lo terrible que hicieron, ¿no? Y de alguna forma intentan reparar ese daño que se nos inculcó, ¿no? Luis Carrasco se identifica con lo que dice Maixabel y también quizá explicar un poco el sentido de esa palabra, ¿no? De victimarios. Pues sí, lo ha descrito muy bien Maixabel, sí. Bueno, pues pudimos, yo por lo menos, imagino que en su caso también, pues para de alguna manera sanar cuestiones emocionales, por lo menos era mi caso, la necesidad que sentía de pues, hablar en este caso con Maixabel y tratar de hacerle entender lo que sentía, que no era fácil, era bastante complicado, pero bueno. El proceso de justicia restaurativa puede pasar por un encuentro y una reanudación, digamos, de una relación. Pensemos que víctima y victimario, y yo creo que se refleja muy bien en el caso de Maixabel y Luis, están unidos de por vida, como ellos mismos han dicho, ¿no? Por un hilo invisible. Un hilo que empezó el día que mataron a Juan Mari y que ha continuado posteriormente. Ese será el punto de unión entre ambos. Pero esta mirada al futuro y al presente creo que es lo que demuestra el poder completamente transformador que tiene la justicia restaurativa para el victimario y también sanador para la víctima. Entonces, a diferencia del proceso penal, como explicaba Maixabel, los jueces penales no ofrecemos ni sanación ni reconciliación. Pensamos solamente, de hecho la justicia penal está enfocada en el infractor y en lo que hizo para sancionar, para imponer un castigo. Las víctimas en el proceso penal no son ni nuestro objetivo ni nuestra prioridad. De ahí que nosotros defendemos que junto a la justicia penal, que debe mantenerse, debe existir un espacio restaurativo para todas las víctimas, porque es esencial para ellas, porque les ayuda a recuperar y les da la palabra, a diferencia del proceso penal. Carme Aguil, una de las cosas que se tuvo que dejar muy clara desde el principio cuando empezó es que estos encuentros no iban asociados a beneficios penitenciarios. ¿Por qué era tan importante dejar eso claro? Bueno, era muy importante esencialmente para las víctimas. Sí, era lo primero que preguntaron, claro, en la reunión, aquella famosa primera reunión. ¿Sí? Sí, del grupo de víctimas con Esther, que es la que explicó en qué iban a consistir. La pregunta principal era esa, la preocupación principal era esa. A ver, ¿estos van a tener beneficios penitenciarios por participar en estos encuentros? O sea, ¿van a ser premiados de alguna forma? Y fue clarísima la respuesta de Esther. No iba a haber ningún beneficio penitenciario. Es más, yo diría
al revés, ¿no? Muchos de ellos, o algunos de ellos al menos, estaban ya prácticamente con la condena cumplida, ¿no? Y el conocerse que estos encuentros restaurativos estaban haciendo, pues significaba pues todo lo contrario, ¿no? Para ellos, sobre todo, para el victimario, ¿no? Porque el victimario estaba de cara a su gente, a su gente que tenía alrededor, estaba considerado como un héroe, ¿no? Y sin embargo, el participar en estos encuentros restaurativos se les consideró como traidores a la organización, de alguna forma, ¿no? ¿Vale para todas las víctimas este sistema o no? Es decir... Esto es voluntario. Es voluntario tanto para la víctima como para el victimario. Nadie obliga, pero es una herramienta que está al alcance del que ha cometido delito y del que ha sufrido delito, pues el poder recurrir a esta posibilidad, ¿no? de llevar a cabo ese encuentro, ¿no? Así como Sí. Luis nos decía antes que esto no estaba bien visto, digamos, por la banda terrorista, ¿entre las víctimas también ha habido incomprensión al poner este proceso encima de la mesa? Hombre, ten en cuenta que las víctimas, igual que el resto de los humanos, somos muchas, diversas, y por supuesto que es respetable, no faltaría menos que no se respetase la opinión. Hemos dicho desde el primer momento que son libres, entonces yo no me considero, por supuesto, y creo que ninguno de los que hemos participado en los encuentros restaurativos mejores que nadie, pero peores tampoco. Entonces lo que pedimos es ese respeto que nosotros damos al que no opina igual, al que no quiera participar, pues también queremos que se nos respete a nosotros, ¿no? Yo comparto completamente lo que ha expuesto Maixabel. El proceso restaurativo es un proceso voluntario, absolutamente, pero debe ser un proceso que esté al alcance de cualquier víctima, porque está constatado desde hace muchos años. Pensemos que desde los años 80 que se han iniciado muchísimos procesos restaurativos en todo el mundo, y se ha constatado que para todas las víctimas tienen un efecto, un beneficio, se sienten escuchadas, pueden escuchar directamente de la boca de sus victimarios la verdad de lo ocurrido, no a través de una sentencia. Entonces, para cualquier víctima es posible participar en un encuentro restaurativo y es beneficioso. Lo que significa es que será la víctima quien decida voluntariamente participar o no. Lo único que tiene que estar debidamente informada de qué es la justicia restaurativa y qué puede encontrar en ella. Y beneficios, desde luego, para los victimarios son beneficios de carácter personal. Las dudas que las víctimas plantearon, como exponía Maixabel, son dudas lógicas, porque si las víctimas en ningún momento han sido atendidas en el proceso penal, nadie les ha preguntado qué necesitaban y qué querían, cuando alguien te llama a la puerta y te habla de un proceso restaurativo, en ese momento sospechas que te quieren utilizar. Y ese era uno de las grandes dudas que se planteó en este caso. Pero sin duda el trabajo del facilitador, del mediador, de la mediadora en este caso, de Esther, dejó muy claro tanto a unos como a otros que el proceso era un proceso duro, que requería una preparación muy importante de mucho tiempo y que sin duda los beneficios eran de tipo personal, no de tipo penitenciario. ¿Qué pueden aportar el ejemplo de vuestro caso, otros encuentros que se puedan producir, teniendo en cuenta que ahora ETA no mata, ¿no? En este momento? Pero una cosa es que no haya violencia, la otra cosa es que una sociedad esté recosida, esté reconciliada y pueda tirar adelante habiendo cerrado ese capítulo. En ese camino... Yo creo que es muy importante, muy importante llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? Actividades que se tienen que hacer siempre en la máxima discreción. Eso es importantísimo. De hecho, estos encuentros restaurativos que se lograron hacer el año 2011 al 2012 se conocieron una vez de que dejaron de hacerse. Es decir, nadie sabía que se estaban haciendo estos encuentros restaurativos. Y yo creo que ahora también
si se vuelve a realizar estos encuentros, se deben de hacer de esa misma forma. La discreción es muy importante, sobre todo por lo que decías, ¿no? de la utilización o no de alguien o de algunos, ¿no? de estos encuentros. Entonces se deben de hacer con la máxima discreción, y luego, una vez realizados, pues se verá si conviene dar a conocer que se han realizado o no se han realizado, ¿no? Por cierto, a Maixabel, que después de hablar con Luis Carrasco, usted recibió una petición para reunirse con un segundo miembro del comando, Ivone Etxezarreta, pero esta reunión se tuvo que hacer fuera de la cárcel porque, si no recuerdo mal, con el gobierno del Partido Popular quedaron suspendidas. Sí, el año 2012, cuando el Partido Popular gana las elecciones, estos encuentros restaurativos quedan en stand-by, no se hacen, pero sí que, gracias al tesón de los mediadores, que ya tenían más o menos apalabrados algunos encuentros, se pudieron hacer, pero ya fuera de la cárcel, porque no se podía ir a la cárcel a hacer el encuentro. Entonces se aprovechaba el día de permiso que tuvieran ellos, pues, para poder hacerse. En concreto, yo estuve con Ivonne el año 14. Fíjate, con Luis estuve el año 11, pues ya pasamos al año 14. Es verdad que él me mandó una carta a finales del año 2012, pues en el sentido de que quería también estar conmigo y a ver si había alguna posibilidad de poder estar con él, ¿no? Y es cuando se pudo realizar, y es ese año cuando también Ivonne acude a Legorreta, el 29 de julio del año 2014, pues con lo que se ve en la película, ¿no? La imagen final de la película, en el que viene él con un ramo de flores y me explica el sentido de las flores. Luis Carrasco, no sé si está de acuerdo con Maixabel Lassa de la importancia de que, en fin, que en estos momentos esté habiendo, ¿no?, un encuentro discreto del que no conozcamos su existencia y que quizá se pueda explicar dentro de unos años. En ausencia de violencia en este momento, Luis Carrasco, ¿qué importancia tiene que lo que ustedes han protagonizado se repita o se esté repitiendo para el futuro de la sociedad vasca y española en general? Sí, claro que es importante, sí, que se puedan seguir realizando estos encuentros en la medida de lo posible, y cuantos más se pueda dar, pues mucho mejor, sí. ¿De qué manera puede incidir en la sociedad? Pues bueno, pues creo que puede tener una incidencia muy, muy positiva. Creo que es importante, sí, que llegado el caso se pueda conocer. Els tres, no sé si cada vegada que tornen, sobretot vostès dos, a posar això sobre la taula, duelen cosas aún, me imagino, ¿no? Pero como usted decía, su caso es el que funciona como estandarte de una justicia restaurativa que tiene muchas virtudes, que duele seguro cuando se hace, pero que el resultado final vale la pena y les ha tocado explicárnoslo a todos. De todas formas, quiero decir que no solamente Maixabel, sino que hay más víctimas que han participado en estos encuentros restaurativos y más victimarios. Y ese es el camino, y espero que se siga trabajando en ello. A ustedes les ha tocado ponerse, ¿no?, al principio. Sí, la película yo creo que también ha hecho mucho de la imagen o de Maixabel, ¿no? Y eso está ahí, y la verdad la repercusión que ha tenido la película es importante. Mucha gente ha visto la película, mucha, más de la que nos imaginamos. Sí. ¿Tiene alguien en la cabeza en concreto? Pues incluso personas que de alguna forma aplaudían lo que hacían ellos, ¿no? Luis Carrasco, Maixabel Lassa i Carme Gil, gràcies a tots tres. Moltes gràcies. Jo, abans d'acabar, podria dir que el ejemplo de Maixabel y de Luis y de los encuentros restaurativos debe servir a todas las víctimas de delito que reclamen, que exijan estos espacios restaurativos, porque eso les ayudará. Más allá del terrorismo. Más allá, mucho más allá del terrorismo. Es una herramienta que tiene que estar al servicio. Exactamente. Junto al proceso penal debe existir un proceso restaurativo para todas las víctimas y al alcance de todas las víctimas, independientemente del delito. Y eso es, yo creo, lo que nos enseña Maixabel, que no importa el delito cometido, porque el espacio restaurativo tiene una fuerza
transformadora para ambas partes. Y creo que es importante que todas las víctimas conozcan que es una herramienta al alcance de todas ellas.